buenas tardes a los que no saludé. Efectivamente estoy acompañado por Gabriela, y bueno, hoy es nuestra última reunión en este ciclo de 3 charlas dedicadas a entender un poco esta rica encíclica Fratelli Tutti. Hoy en particular el tema es la propiedad privada y el destino universal de los bienes, a cargo de Daniel Martini. Como dijo Ana, Daniel es socio de ACDE, es director del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, y también es estudiante, joven estudiante de la especialización de la doctrina social de la Iglesia en la Facultad de Teología de la UCA. Antes de ir a la oración que hacemos habitualmente, yo simplemente quiero agradecerle a Daniel, y con esto hago mi primera reflexión. Creo que hemos tenido tuvimos muy buenas presentaciones, y este es un tema que claramente a nosotros, la gente de trabajo, de empresas, nos interesa ver cuál es el mensaje de esta encíclica y cómo está incluida dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia y el magisterio. Así que vamos a estar muy atentos, Daniel, a tu presentación. Ahora sí, les pido una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer la oración de Enrique Yo. Oh Dios, tu siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédenos por nuestra intercesión el favor que te vamos a pedir. En particular quiero pedir 2 intenciones: por todos los que están sufriendo con esta pandemia, los que ya no están, sus familiares, bueno, los que están enfermos y los que los cuidan. Y la segunda es una oración por la salud de Esteban Bullrich. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, Daniel, todos a tomar nota de lo que vos nos vas a presentar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que, vamos a compartir pantalla. Gracias, Daniel. Ustedes ven, yo veo cosas acá, pero... Bueno, si ustedes ven, fantástico. Bueno, muchas gracias a ACDE por esta invitación y por la iniciativa. Ya vamos a ver en la charla y lo comentaré. Me parece que estos no son temas accesorios, son temas centrales. Así que valoro mucho que ACDE cumpla bien parte de su misión generando estos espacios de reflexión. Yo, como decía Alfredo, como buen alumno de la especialización, trataré de compartir y de ayudar a pensar en este tema, que es un tema central dentro de la doctrina social de la Iglesia. La idea, un poco el ordenamiento de este espacio, yo voy a tratar de hablar, tenemos 1 hora y media, yo voy a tratar de hablar del orden de los 45 minutos, una presentación que después desde ya la van a poder tener, yo se la voy a pasar a Ana y a Alfredo para que la circulen sin ningún tipo de inconveniente, como para que también, bueno, las cosas que aquí comparto puedan tenerlas y no tener que andar tomando nota, ¿no? Yo, un poco para ordenarme con un criterio lógico, necesito ir de lo general a lo particular, ¿no? Y por eso me parece que para esta reflexión, para llegar a lo que dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti sobre el destino universal, y hay que recorrer un camino, porque si no, podemos perder perspectiva, y el camino que yo los invito a recorrer es primero una breve reflexión sobre la materia que nos ocupa, la doctrina social de la Iglesia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia? Dentro de la doctrina social de la Iglesia, el destino universal de los bienes como una columna, uno de los principios fundamentales de la doctrina social. Y antes de llegar al Papa Francisco, hacer un alto en la estación Enrique Yo, me pareció importante poder reflexionar qué leía, qué escribía, qué pensaba sobre este tema del carácter social de la propiedad Enrique Yo, fundador de ACDE. Primer punto, entonces, la doctrina social de la Iglesia.
y voy a hablar de 5 aspectos: el carácter esencial, su condición de magisterio auténtico. No todo es lo mismo en la doctrina social de la Iglesia, esto es importante. Y 2 figuras para graficarla: una, la idea de cuerpo, que bien la representa, un cuerpo doctrinal con una columna vertebral, y un edificio con columnas que la sostienen. Me parece que son 2 imágenes muy, muy gráficas. Primero, en Centésimos Annus, que es un documento de Juan Pablo II de 1991, Juan Pablo define a la doctrina social de la Iglesia como parte esencial del mensaje cristiano. No es un dato menor, considerando que Pablo VI la había definido varias veces como parte del mensaje cristiano, sin ponerle adjetivos. La consideración de esencial que le dio Juan Pablo II le agregó un carácter cualitativo muy relevante. No puede haber evangelización, no puede haber anuncio del Evangelio sin doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es la encarnación del Evangelio. En la clase inaugural de la especialización que estoy cursando, la conferencia la dio un teólogo muy conocido, Juan Carlos Escanone, y habló sobre este punto. Y yo en las preguntas le dije si podíamos inferir entonces que la doctrina social de la Iglesia era parte del querigma. Él se quedó pensando y me dijo: la verdad que sí, porque Cristo murió y resucitó por nosotros, pero lo hizo por hombres de carne y hueso, concretos, encarnados, que viven en la historia. Así que sí, la doctrina social de la Iglesia es parte del querigma, es parte del mensaje central del Evangelio. Y bueno, entonces cuando ACDE se dedica a esto, no es que esta es una materia extraprogramática, esto es el corazón del anuncio del Evangelio, más para una organización como ACDE. El segundo elemento que quiero resaltar es que, como se puede ver en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, un librito gordito, hecho por la Comisión de Justicia y Paz en el año 2004, como se puede ver en el compendio, la doctrina social es magisterio auténtico, así está expresamente definida. El Papa Francisco, en su homilía del domingo pasado, en Pentecostés, del domingo antepasado, describiendo la acción del Espíritu Santo, decía que actúa con delicadeza, sin forzarnos, se propone, no se impone. Yo creo que así también me gustó esta idea, porque creo que la Iglesia, como buena madre, propone su magisterio, no lo impone. El mismo Papa, lo vamos a ver después en Fratelli Tutti, cuando habla del destino universal, dice que lo quiero reproponer. Quiero proponer, quiero invitar, no quiero imponer. Ahora, dejando claro este principio que podríamos llamar como un principio de ternura de la Iglesia, todos somos adultos y sabemos que el magisterio auténtico exige aceptación y adhesión de los fieles. Acá me resuena un poco lo que el padre Carrara decía en la primera de las charlas, ¿no? Cuando él decía, bueno, tantas cosas se dicen de Francisco, la verdad que lo primero que habría que hacer es leerlo, ¿no? Y no seguirlo a través de los titulares de los diarios o de las notas periodísticas, leerlo en profundidad. Porque Francisco, cuando escribe una encíclica, cuando escribe un documento, cuando da una catequesis, lo que está haciendo es magisterio auténtico. Y él nos propone, pero nosotros sabemos que es una interpelación más que una propuesta, el magisterio auténtico de la Iglesia. El tercer elemento que me parece importante es que no todo es lo mismo en la doctrina social. La doctrina social tiene principios que son universales, permanentes y certeros. Diríamos que en ellos no hay margen de error. Después hay juicios que se aplican a momentos determinados de la historia y que tienen que leerse en función de su contexto. A mí me gusta siempre esa frase que copié ahí, cuando Juan Pablo II en Centésimos Annus dice, en la Rerum Novarum, León XIII afirmaba el carácter natural del derecho a la propiedad privada enérgicamente. Lo hacía contra el socialismo de su tiempo. Los documentos en la Iglesia dialogan con un tiempo histórico. Cuando nosotros queremos tomar atajos
y cruzar la diagonal, trayendo a hoy las argumentaciones, los tonos, por ejemplo, de la Rerum Novarum o de cualquier documento de Juan Pablo II o de cualquiera de los pontífices, tenemos que tener mucho cuidado porque cada documento de la Iglesia y cada pontífice dialoga con un tiempo histórico. Pablo VI escribió el A Populorum Progressio en un momento donde el mundo discutía la teoría del desarrollo. Entonces, hoy el magisterio auténtico es el de Francisco, que dialoga a través de sus documentos sociales con este momento histórico. Ahora, por eso, si yo hoy tomo algunos de los juicios, algunos de los adjetivos, algunas de las afirmaciones de León XIII, y puede que no sean adecuadas para este tiempo histórico o correctas. Entonces los juicios hay que mirarlos en su contexto. Y la doctrina social de la Iglesia no es no quiere proponer ni soluciones técnicas, ni quiere proponer soluciones político-partidarias, no podría hacerlo porque tiene que respetar la autonomía de los asuntos temporales. Pero puede dar orientaciones que sirvan para el discernimiento y las praxis. Las orientaciones son eso, orientaciones. Tienen el valor de ayudar a discernir. Pero es en definitiva, cada fiel laico, en respuesta al compromiso bautismal de transformar la realidad según el Evangelio, el que tiene que ver los caminos que son los más adecuados. Cuando hablamos que la doctrina social es un cuerpo de doctrina, estamos diciendo que tiene una columna vertebral que está formada por los documentos de los pontífices escritos, desde Rerum Novarum hasta Fratelli Tutti. No son todos, pero no hay muchos más. Por supuesto que es un cuerpo que tiene muchos miembros. Acá al costado podría haber todo otro listado de los aportes, por ejemplo, del magisterio de las conferencias episcopales o de muchos obispos. Puebla, Medellín. Pero la columna vertebral de la doctrina social son esos 10 o 15 documentos que tienen dos lógicas, digo esto solo para conocimiento, tienen dos lógicas, una lógica que es desde Rerum Novarum, los pontífices, ustedes ven que hay varios documentos que terminan con el número 1, los pontífices fueron en los aniversarios queriendo actualizar el análisis de la cuestión social a su propia realidad histórica, lo que decía antes, ¿no? Y eso llega hasta Centésimos Annus, los 100 años de Rerum Novarum de Juan Pablo II. Pablo VI, en Populorum Progresso, inicia otra línea histórica, que se conoce como las Cartas del Desarrollo, que se buscan plantear, sin dejar de ser dogmáticas, buscan más lo pastoral y buscan más plantearse cómo el desarrollo llega a todo el hombre y a todos los hombres, la famosa frase en la Populorum Progresso de Pablo VI, desarrollo integral, todo el hombre, todos los hombres. Y la Populorum se sigue en Solicitudo Rei Socialis, en Caritas in Veritate, y ya los autores sin duda ponen en esta misma línea los documentos de Francisco, Laudato Si y Fratelli Tutti. Por último, la imagen del edificio, sobre el fundamento, los cimientos acá son la dignidad de la persona humana, se erige todo un edificio sostenido por 5 columnas que son 5 principios inmutables, permanentes, certeros, que no van a cambiar. El primero, que merecería toda una charla en sí mismo, o un ciclo en sí mismo, es el bien común. Es la columna más sólida, más fuerte, la central. Y derivada inmediatamente del bien común, el destino universal de los bienes, y otros 3 que apenas mencionamos, la subsidiariedad, la participación y la solidaridad. Sirva esto para ver que en el mapa de la doctrina social estamos hablando de un principio central en el pensamiento social cristiano. Segundo capítulo, digamos, segundo punto, mirar un poco, entrar en el destino universal de los bienes, y allí voy a querer compartir 3 ideas. Primero, una breve reseña, si quieren, más teórica. ¿Qué significa? ¿Qué enseña el compendio sobre el destino universal de los bienes? Segundo, hacer una línea histórica de los pontífices y poder mostrar que no ha habido ni fisuras ni ambigüedades desde León XIII hasta Benedicto XVI en este tema. Y tercero, una reflexión que hicieron los obispos para la Argentina, con Bergoglio como presidente de la Conferencia Episcopal. Y vamos a ver que hay ecos que empiezan a resonar entre esta reflexión
de 2005 y algunas de las cosas que hoy vamos a ver en Fratelli Tutti. ¿Qué dice el compendio? Eso ustedes después lo pueden profundizar. Vamos a pasar rápido. El destino universal es una implicación, consecuencia y efecto del bien común. Definido, ustedes saben que en lo que es una, digamos, por llamarlo de alguna manera, estructura jerárquica de relevancia de documentos, las constituciones apostólicas conciliares son las más sólidas, ¿no? Por eso siempre cuando nos referimos a la cuestión social, cuando vamos a Gaudium et Spes, podríamos haber definido el bien común como lo define Gaudium et Spes, que es la Constitución Apostólica del Vaticano II. Cuando vamos al Vaticano II estamos yendo como a la roca. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de forma equitativa. Segundo elemento, el destino universal es un derecho natural, no solo positivo. Por lo tanto, antecede cualquier intervención humana, cualquier ordenamiento jurídico, cualquier sistema y método socioeconómico. Tercero, requiere un ejercicio justo y ordenado. Este es un punto muy importante que lo vamos a ver después porque queda claro que el destino universal no permite, en la mirada de la Iglesia, un ejercicio injusto y desordenado. Invita a una visión de la economía inspirada en valores morales, a la creación de riqueza, y aquí hay mucho de lo que después dirá el Papa Francisco sobre el lugar de los empresarios, que para mi gusto está subvalorado, digamos, porque hay una valoración muy grande con un punto específico en Fratelli Tutti sobre el lugar de los empresarios como generadores de riqueza. Exige velar con particular solicitud por los pobres, reafirmando la opción preferencial, y esto es muy importante, no se opone a la propiedad privada, sino que se realiza a través de ella. La propiedad privada es un medio para lograr el fin del destino universal, casi como que la Iglesia diría, valoro tanto el derecho natural a la propiedad, la persona para alcanzar su pleno desarrollo integral necesita tener la propiedad y el uso de bienes, valoro tanto la propiedad privada que digo que tiene que ser para todos y no para algunos, ¿no? Este es el criterio y el concepto del destino universal. Recorrer a los pontífices, bueno, sería muy largo, solo algunos hitos, por ser el primero. León XIII, en Rerum Novarum, ya decía que el hombre no debe considerar las cosas externas como propias, sino como comunes. Pablo VI, en la Populorum Progressio, va a decir que todos los demás derechos, incluso los de propiedad y comercio libre, tienen que estar subordinados al destino universal y no deben estorbarlo. La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay razón alguna para reservarse en uso exclusivo lo que supera la propia necesidad. Esta es una idea que se repite y que tiene León XIII, con un idioma que no nos es propio. Él le decía a los ricos que tienen que proveerse de los bienes necesarios para satisfacer sus necesidades y para garantizar el mínimo decoro, y que todo lo demás debía ser donado. Y este concepto de, lo vamos a ver en los papas, lo vamos a ver en Enrique Yo, este concepto de lo que necesito, León XIII agrega el decoro, lo que necesito, el resto debe ser donado. Debe ser dado. Este es un concepto que es transversal y que es muy fuerte y que tiene que ver con esta línea que después Francisco irá a fundar en los Padres de la Iglesia cuando habla del destino universal. Juan Pablo II, en Labor en Exercens, en el 81, dice que el destino universal es el primer principio de todo ordenamiento ético y social
y en Centésimos Annus le dedica un capítulo entero, el 4. Pero para mí lo más relevante de Juan Pablo II es que en el Labor in Exercens, en el punto 14, dice que la doctrina social de la Iglesia se diferencia del capitalismo específicamente en el modo de entender el derecho mismo de propiedad. La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e intocable, siempre subordinado al uso común, al destino universal. Muy relevante en la mirada de Juan Pablo II es precisamente el tema que hoy nos ocupa, lo que diferencia el pensamiento social cristiano del capitalismo. En el 2004, como les conté, la Comisión de Justicia y Paz del Vaticano publicó el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Y un año después, los obispos sacan una carta pastoral para presentarlo al pueblo de Dios. Y el esquema que usan, o la manera que usan, es van reflexionando los principios que decíamos antes, los van mirando con la realidad argentina. Y a mí me resulta importante señalar que esta fue la asamblea en la que asumió Bergoglio como presidente de la CEA, noviembre del 2005. ¿Y qué dice? Y bueno, venimos de la crisis del 2001 y referido a este punto, los obispos interpelan a los políticos centralmente, pero también a los empresarios sin sindicalistas, en particular a los que se profesan cristianos. O sea, ahí me imagino que en el 2005 ACDE debió sentirse particularmente interpelada, a plantearse cuál es su responsabilidad en el empobrecimiento general y cuál es la voluntad de comprometerse para superarlo. Y señalan dos aspectos a los cuales convocan a trabajar a estos actores, otra vez, políticos, empresarios y sindicalistas, trabajar para superar la ausencia de trabajo digno y el difícil acceso a la propiedad de la tierra. Y aquí ya sentimos ecos, yo al menos lo siento, los ecos, con un planteo que será central y que está explícitamente hecho en Fratelli Tutti, que es la idea de las 3T que Francisco siempre repite y que un poco resumen su sueño respecto del destino universal: tierra, techo y trabajo para todos. La estación Enrique Yo, el alto sobre el pensamiento de Enrique Yo antes de ver el pensamiento de Francisco. Primero, yo había leído siempre que él se convirtió leyendo un libro de doctrina social, nunca había profundizado, hasta que, bueno, en estos días, por estas cosas que no hay casualidades en las cosas de Dios, bueno, leyendo el portal Empresa, me encontré con una nota de Germán Macerdotti, donde hablaba del libro específicamente, Manual de Cuestiones Contemporáneas. Es un libro de 1937 del cardenal Verdier, que fue arzobispo de París, y que resumía el magisterio social vigente hasta ese momento, ¿no? Básicamente Rerum Novarum 40º anno. Bueno, la verdad que Google y Mercado Libre lo hicieron muy fácil, en 2 días tenía el libro, y pude un poco leer, me interesaba ver qué es lo que leía Enrique Yo sobre este tema cuando él mismo decía que había leído un libro que le había permitido convertirse y llegar a la fe del adulto. Bueno, la propiedad privada, dice este libro, cada uno debe proveer su propia subsistencia por la propiedad privada, pero también cooperar con el destino universal. Es necesario evitar 2 errores, esto es de Pío XII, en 40º anno, el individualismo, que niega o disminuye el aspecto social del derecho de propiedad y genera graves desigualdades, y por supuesto el colectivismo. Punto importante, la propiedad debe ser permanente y ni el exceso ni la negligencia bastan para suprimirla. Pero es necesario añadir que estas 2 actitudes, el exceso de propiedad y la negligencia en el uso, son ilegítimas, contrarias al derecho natural y a la voluntad de Dios. Podríamos decir que son pecado. Este punto es muy importante en relación con lo que leíamos del compendio sobre el uso justo y recto.
O sea, aquí el pensamiento social de la Iglesia está diciendo, a ver, el ejercicio de esto no puede ser de cualquier manera. Los propietarios, sigue diciendo el cardenal Verdier, no tienen derecho a monopolizar bienes materiales y a tener patrimonio sin cuidar las cargas sociales que conlleva. El Estado tiene derecho y deber de dictar una justa legislación social y, en nombre del bien común, gravar la propiedad con impuestos, decretar expropiaciones con indemnización o imponer servidumbres. Esta intervención, decía el libro, es hoy oportuna. Acá tenemos las vías del ejercicio justo y ordenado del destino universal. ¿Qué escribía Enrique Yo? Bueno, ahí Sara Yo me pasó un muy interesante documento que es la Pastoral de los Obispos Argentinos de 1956, en la que me decía que Enrique Yo había participado en la redacción de este documento. Un documento interesantísimo, que resume un poco las preocupaciones sociales también de Enrique y de los obispos de ese tiempo, ¿no? Hay que recordar que por esos años Enrique estaba trabajando en la ley de asignaciones familiares. Lo que sí sabemos es que Enrique, en un discurso del 58, recomienda con mucha fuerza la lectura de este documento, pues dice, abundan normas magníficas referentes a la misión del dirigente de empresa. Y en este documento se repite de pleno el magisterio. El capitalismo se basa en principios de errónea concepción y se arroga sobre la propiedad un derecho ilimitado, sin subordinación alguna al bien común. La Iglesia lo ha reprobado como contrario al derecho de naturaleza. Los propietarios deben dar a sus bienes superfluos un uso que redunde en beneficio de sus hermanos. Otra vez el concepto de propiedad y uso. Y el documento tiene, que si en algo debe haber participado Enrique en la redacción es esto, tiene un capítulo destinado a los empresarios, una exhortación a los empresarios, donde hay una frase que después se ve varias veces asumida por Enrique como propio: debéis consideraros gerentes de vuestros bienes, para interés de todos. Todos sabemos que los gerentes no son dueños, son administradores. Y me parece también importante señalar, en una reflexión en el Congreso Eucarístico Nacional del 59, Enrique Yo se plantea cómo vivir como dirigente empresario las bienaventuranzas, una de ellas la pobreza, y dice: desapego suficiente de bienes para ser generosos en dar, y distinción primordial entre los bienes de primera necesidad y las satisfacciones de lujo. Otra vez el mismo criterio: la necesidad y lo superfluo. Bueno, entrando al magisterio de Francisco, me concederán que nada de lo que haya dicho Francisco podrá asombrarlos después de todo lo que hemos ido leyendo. Anticipo mi conclusión. La verdad que el Papa Francisco no ha hecho otra cosa que ratificar un magisterio centenario que no ha tenido la menor ambigüedad. Por el contrario, con el correr del tiempo se fue haciendo cada vez más explícito y claro en su afirmación. En Laudato Si, que es su primer documento social, Francisco le dedica el tema un punto, el 93. Y ahí selecciona 5 afirmaciones de Juan Pablo II. O sea, podemos decir que redacta con textos de Juan Pablo II ese punto. Primer principio y regla de oro: en el reparto de bienes Dios no excluyó a nadie ni privilegió a ninguno. Sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social. No es según el designio de Dios usar este don de modo que solo se beneficien unos pocos. Esto cuestiona seriamente los hábitos injustos de una parte de la humanidad. Y su única frase propia es, en este punto: la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada. Nada que no sepamos a esta altura. En Fratelli Tutti dedica más que 2 puntos, porque en realidad todo este planteo relacionado al destino universal y su concreción
se lleva del 119 al 127, y empieza, como les decía al comienzo, con esta lógica de proponer. El Papa invita, el Papa no impone, el Papa facilita. Reproponer, dice, el destino universal. Se basa en los padres de la Iglesia, con este criterio que todos hemos conocido y escuchado: si alguien no tiene suficiente es porque otro se lo está quedando, el que no comparte bienes roba y quita la vida a los pobres, o sea, roba y mata, el que da lo que le sobra devuelve. Esta lógica de los padres de la Iglesia no estamos innovando. Su frase propia es: el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado derecho natural secundario. Yo es la primera vez que lo veo así explícitamente, aunque en el sentido vimos que varias veces se enunció, pero la definición taxativa, que es un derecho natural secundario derivado del principio universal, del destino universal de los bienes, y esto tiene consecuencias, dice Francisco, muy concretas, que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. ¿Qué cosas concretas piensa el Papa? Ahí hay pistas, ¿no? Hay pistas. En Laudato Si hay una frase muy similar a esta, sobre consecuencias concretas, donde él menciona un documento de los obispos paraguayos, por el cual señalaba que todo campesino tiene derecho a ser propietario de una parcela de tierra. Hay ideas y hay lógicas de lo que el Papa está pensando, ¿no? Yo me acordaba cuando todavía teníamos encuentros anuales de ACDE presenciales. Recuerdo que vino a darnos una charla el padre Carrara en su momento y habló e incluso pidió casi explícitamente apoyo para una ley que entiendo que se sancionó en el gobierno anterior, que propugnaba precisamente el censo de todos los barrios carenciados y que el Estado garantizara el acceso a la propiedad de la tierra para los habitantes de asentamientos y barrios precarios, ¿no? Me parece que cuando pensamos cuáles son las consecuencias concretas que el Papa tiene en mente, bueno, son de ese tipo. Ahora, lo que no podemos pasar por alto es que hay un punto de este aspecto dedicado a la valoración de la actividad empresarial, que es muy explícita y que habitualmente nos la pasamos por alto, ¿no? El Papa dice: la actividad de los empresarios es una noble vocación, orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Las capacidades de los empresarios son un don de Dios. Tendrían que orientarse al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a la creación de las fuentes de trabajo. Trabajo aquí, trabajo principal, problema en la Argentina del 2005, ecos que uno percibe en las preocupaciones del Papa. Pero ciertamente, está bien, en Fratelli Tutti los políticos tienen 2 capítulos enteros dedicados a ellos, pero hay un punto dedicado a los empresarios, y al hablar del destino universal, el Papa piensa casi como en un llamado a la santidad específica para los empresarios en este aspecto. Quiero, si me permiten, compartirles 2 minutos de a mí me pareció muy significativo como para mensurar lo que el Papa realmente piensa de los empresarios, 2 minutos de un discurso que él dio a empresarios en Italia en el 2017. Se los voy a compartir, espero que funcione el audio y que puedan escuchar. Se invece questo principio vivo del Vangelo lo teniamo gelosamente tutto e solo per noi, ammuffisce e muore. Il Vangelo può ammuffirsi. L'economia di comunione avrà futuro se la donerete a tutti e non resterà solo dentro la vostra casa. Donatela a tutti, e prima ai poveri, ai giovani, che sono quelli che più ne hanno bisogno e sanno far fruttificare il dono ricevuto. Per avere vita in abbondanza occorre imparare a donare non solo i profitti delle imprese, ma voi stessi. Il primo dono dell'imprenditore è la propria persona. Il vostro denaro, seppure importante,
è troppo poco. Il denaro non salva se non è accompagnato dal dono della persona. L'economia di oggi i poveri, i giovani hanno bisogno prima di tutto della vostra anima, della vostra fraternità rispettosa e umile, della vostra voglia di vivere e solo dopo del vostro denaro. Il capitalismo conosce la filantropia, non la comunione. È semplice donare una parte dei profitti senza abbracciare e toccare le persone che ricevono quelle briciole. Invece anche solo 5 pani e 2 pesci possono sfamare le folle se sono la condivisione di tutta la nostra vita. Nella logica del Vangelo, se non si dona tutto, non si dona mai abbastanza. Bueno, ¿se escuchó? ¿El audio andaba? Perfecto, Daniel, muy bien. Gracias. Bueno, que a mí cuando lo escuché por primera vez y cuando lo vi me impactó, ¿no? Qué definición fuerte. Lo que necesitan los jóvenes, los pobres hoy de los empresarios es la persona, el alma. El dinero es muy poco. Primero la persona, primero el alma. La vida es una convocatoria, una donación total y absoluta. No puedo dejar de decir que, les voy a contar una infidencia. El padre Carrara siempre decía el otro día que había que leer a Francisco y no leerlo por los diarios, ¿no? Bueno, esta charla fue mi primera oportunidad para leer a Enrique Jo. Y realmente, nada, yo escuchaba recién esto que planteaba Francisco y me venía la reflexión que Enrique Jo es la encarnación del modelo del empresario y del llamado a la santidad en la vocación empresarial. Decía Francisco la lógica del Evangelio, y fíjense que al terminar en Fratelli Tutti, en el 127, al terminar todo este capítulo, dice: sin duda se trata de otra lógica lo que estoy planteando. Si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Pero si se piensa el principio de los derechos que brotan de la inalienable dignidad humana, es posible pensar una nueva humanidad. Es posible pensar un planeta que asegure tierra, otra vez, tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz y no el sueño. En Querida Amazonía el Papa habla de sus sueños, del sueño cultural, del sueño social. El sueño de Fratelli Tutti es un mundo con techo, tierra y trabajo para todos. Y esa es la convocatoria. Me gustaría ir cerrando con esta frase de Enrique Jo, que creo que resume lo que decía recién, resume este modelo empresario. Él decía: nuestro primer deber es crear trabajo, y esto otro, somos la familia de Dios, ¿no? Que ahí lo sentía muy vinculado con el espíritu de Fratelli Tutti, porque Fratelli Tutti yo creo que la tienen que leer cada uno, pero a mí lo que más me impresionó del análisis que hace el capítulo sobre el buen samaritano realmente es una meditación de ejercicios espirituales, ¿no? La verdad que lo recomiendo vivamente. En la reflexión sobre el buen samaritano, a mí lo que más me impacta es que el Papa dice, claro, esta noción sabida, pero no asumida, por mí al menos, esta noción que el buen samaritano lo que hace es trascender las fronteras. Si nosotros, hablando del destino universal de los bienes, si nosotros tenemos que disponer nuestros bienes porque los necesita nuestra familia, los necesitan nuestros hijos, los necesitan nuestros nietos,
porque tienen un problema de salud o un problema habitacional, ¿qué no daríamos? ¿Qué bien no compartiríamos si el que está necesitado es alguien de nuestra familia? Y cuando Enrique Yo dice, somos la familia de Dios, las cosas creadas son la sonrisa de Dios, nosotros somos los que distribuimos la sonrisa de Dios en el mundo, creo que está respondiendo a este espíritu que plantea Francisco de pensar a la humanidad como una familia de Dios, donde todos somos hermanos y donde quien está a la puerta y llama es también algo más que alguien molesto que se acerca a interrumpir mi rutina. Es un hermano, fratelli tutti. A mí me tocó, algunos lo saben, yo adopté a un chico ya grande, y me tocó entrar en un mundo, el mundo de la adopción es un mundo muy particular, ¿no? Y escuché muchas cosas muy enriquecedoras y muchas reflexiones que me impresionaron mucho, ¿no? Y una era de un padre que, bueno, nada, estaba en un proceso de adopción de hermanos múltiples, y él decía, bueno, yo ya tengo hijos, pero yo entendí o pensé que Dios me llamaba a pensar que los que estaban en un orfanato también son mis hijos, que no puedo solucionar los problemas de todos, pero que tenía que compartir mi vida con alguno de ellos. Y por eso se lanzó a esta aventura de adoptar. Creo que en esta lógica, si no entendemos esta lógica, el destino universal de los bienes se plantea como un despojo. Nadie se sentiría despojado si tuviera que vender sus bienes para pagar una operación de uno de sus nietos en el exterior. Nadie. Nadie lo sentiría así. Si no entendemos la lógica de Francisco y la convocatoria de Fratelli Tutti, el destino universal podría verse como lo que no es. Es compartir con todos lo que nos sobra, en definitiva, o lo que no está destinado básicamente a nuestra necesidad. Para ir cerrando, en conclusión, las ideas que quise transmitir. El destino universal de los bienes, la función social de la propiedad, es un principio universal, permanente, certero de la doctrina social de la Iglesia, que es magisterio auténtico. No se opone a la propiedad privada, sino que se realiza a través de ella. El Papa Francisco no hace otra cosa que reproponer en este momento concreto de la historia una doctrina eclesial en la que no hubo fisuras ni ambigüedades durante más de 100 años. Juan Pablo II fue, para mi gusto, mucho más duro cuando en Labor en Exercen señala que este es el punto precisamente que diferencia al pensamiento social cristiano del capitalismo y del liberalismo. Y los empresarios estamos en la primera línea de convocatoria a la misión de trabajar por el sueño de un planeta con techo, tierra y trabajo para todos. Como para cerrar y ya dar el espacio al diálogo, más que a las preguntas, al diálogo sobre el tema, hay una parte, seguramente la han visto y quizás también repararon en ello, ¿se acuerdan de la película La lista de Schindler? En el final hay un diálogo de este señor empresario, recuerdan la trama, un empresario que dedica su empresa para transformarla en una pantalla para salvar judíos del Holocausto, y en el final de la película hay un diálogo que a mí siempre me impresionó entre el referente de los judíos, para decirlo de alguna manera, y este empresario sobre el concepto de propiedad y sobre el uso de los bienes. Dura 3 minutos y si me
I could have got more. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. If I'd made more money. I threw away so much money. You have no idea. If I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. This car. Gert would have bought this car. Why did I keep the car? 10 people right there. 10 people. 10 more people. This pin. 2 people. This is gold. 2 more people. You would have given me 2 for it. At least 1. You would have given me 1. 1 more. 1 more person. Bueno, muchas gracias. Bueno, Daniel, hay que levantar ahora el momento. Yo, mientras esperamos, ya hay 2 comentarios, quería mis reflexiones, y comienzo por la de Enrique Job. Yo también me sincero y digo, no lo leí lo suficiente, así que ahora habrá que ir a leer, y lo que leía Enrique Job, pero me pareció muy interesante esta conexión que yo voy a forzar entre lo que vos dijiste de Enrique Job en el 56. Entonces hay que ubicarlo en tiempo y espacio político en la Argentina. Un Enrique Job en un contexto de ese momento de la historia, y dijiste que define al empresario o al dueño como gerentes, ¿no? Y en ese tiempo histórico, ahí voy al 122 de Fratelli Tutti, en desarrollo versus concentración, y dice que la propiedad privada debe estar administrada en bien de todos. Por eso hago esfuerzo esto de gerente con administrar esa propiedad privada en bien de todos. Después, Francisco 3T, yo ya había puesto una 4ª y ahora hay una 5ª. Digo, porque las 3T, y vos lo dijiste 2 o 3 veces, tierra, techo y trabajo para todos, ya son 4 T. No son 3, porque está el sujeto, que es el todos. Y bueno, aquí en un comentario alguien propone el tema del tiempo también, y lo leo, las 3 T de Francisco. Podríamos agregar una 4ª T, para mí ya la 5ª, darle al prójimo tiempo para escucharlo, para entender sus necesidades. Mucho cuesta escuchar y actuar en la medida de nuestras posibilidades porque no damos tiempo al otro. Y ahí conecto con lo de el capitalismo, la filantropía y la comunión, ¿no? Entonces el tiempo, el tocar y el abrazar, no solamente hacer esa donación. Por estos días, y vuelvo al tema de los tiempos, hubo algún cuestionamiento, alguna medida del gobierno de dar, y decían, no, el dinero no alcanza, y entonces el trabajo, pero bueno, no me quiero meter en esos problemas. Y para cerrar, vos hablabas, efectivamente va de 119 a 127, yo la extendí y cierro con esto en el 143, que es el cuidado y cultivo de lo que tengo y que aporte al bien común, porque vuelve de todos, ¿no? El bien común de todos, de nuevo ese sujeto. Aquí hay una reflexión. Me cuesta aceptar la premisa de la virtud de donar todo según el principio kantiano. Si esa conducta se erigiera en premisa universal, nadie se interesaría en producir más riquezas que las que satisfagan las necesidades propias. Bueno, no, León 23, lo que necesito, después el decoro y el resto lo dono todo. A ver cómo lo
¿Cómo hacemos para aceptar esta premisa, Daniel? Bueno, yo lo dije en un comienzo, ¿no? Me parece que cada pontífice y cada magisterio dialoga con un tiempo histórico, ¿no? Entonces, hoy esa lógica, que a mí me sirve para entender, digamos, algo que es transversal en el pensamiento del magisterio, esa frase yo no se la he leído, por lo menos así planteada, yo no se la he leído a Francisco, ¿no? Entonces, cada magisterio define, digamos, cada pontífice dialoga con su tiempo histórico. León XIII dialogaba con su tiempo histórico y tenía además un vocabulario y unas formas muy radicales. Digamos, leer también la Rerum Novarum es un ejercicio, ahora se ha cumplido 130 años, muy interesante, pero para buscar las pistas que nos expliquen el presente, no para tomarlo tal cual, ¿no? Yo creo que la administración de los bienes exige discernimiento, y esa va a ser la propuesta de Francisco. ¿Cómo yo uso los bienes para ponerlos al servicio de los demás? Es parte del discernimiento personal y es parte seguramente de una de las respuestas que tendremos que tener arriba. Yo les confieso, viendo y reviendo este punto que yo les mostré de la lista de Schlinder, yo creo que tiene muchos ecos de lo que va a ser nuestro diálogo en nuestro juicio particular. Porque yo creo que ya, digamos, en el final de nuestra vida, seguramente vamos a ser conscientes de todo lo que pudimos haber hecho y no hicimos, ¿no? Que me parece que es la angustia que tiene este hombre que se enfrenta a decir, no, el padre bueno, ¿no? el referente de los judíos le dice, hiciste todo. Va a haber generaciones, acá hay 1100 personas que vos salvaste. Y él dice, no, pude haber hecho más, ¿no? Me parece que es un discernimiento que cada uno tiene que realizar en la presencia de Dios y por el cual va a tener que dar cuenta, ¿no? Pero la propuesta, creo que el llamado de Francisco es el que hizo en esa conversación con los empresarios, ¿no? De entregar la vida, el dinero es muy poco. Estás convocado a entregar la vida. Queremos sus almas, los pobres y los jóvenes necesitan sus almas, dice en un momento Francisco, ¿no? Es muy fuerte. Y creo que esa es la convocatoria. Después, bueno, si donás un poco más o menos, eso es accesorio. ¿No? Como él dice, primero abracen, primero acérquense, y después el dinero. Después, si pueden además dar dinero, está fantástico. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, les cuento. Traten ustedes ahora de buscar el clic para donar en el óvulo de San Pedro. Espero que no lo hagan ahora y lo encuentren, pero hasta hace poco el Papa lo había sacado. Bueno, por supuesto no leí todas las felicitaciones y excelentes comentarios, ¿no? Otra pregunta de reflexión. ¿Hay alguna sociedad que considerás que se ha acercado a aplicar exitosamente los principios que señalás? ¿Cuál sería? No me animo, no lo sé. No lo sé. Yo creo que es un llamado y es una convocatoria a... Juan Pablo II en Solicitud Rei Socialis hablaba de estructuras de pecado, ¿no? Yo creo que el llamado que nos hace la Iglesia, esto ya no es el Papa, es el Magisterio. Yo creo que el llamado que nos hacen es a poder realmente terminar o cambiar, convertir no solamente la conversión personal, sino la conversión social para terminar con estructuras de pecado que en definitiva construyen una sociedad que no vive
los valores del Evangelio. Fíjense que, recuerden que la apertura de Fratelli Tutti, el Papa dice, los invito a respirar, no me acuerdo exactamente la frase, pero respirar los valores del Evangelio, ¿no? Una cosa así, es el comienzo de Fratelli Tutti citando a Francisco de Asís, ¿no? Los invito a vivir una sociedad que respire los valores del Evangelio. Pero además hay algo que es muy importante. La doctrina social, como también lo he dicho, la doctrina social no propone soluciones técnicas. Por eso acá no hay ni recetas católicas, ni partidos católicos, ni plataformas católicas. La doctrina social respeta la autonomía de las realidades temporales. Y somos los laicos los que tenemos que discernir. Por eso a mí me molesta tanto cuando a veces hay, bueno, sacerdotes, sí, sacerdotes, pero también laicos, ¿no? Que embanderan y vinculan las posiciones de la Iglesia con determinada línea política. Y eso es lo más opuesto a la mirada de la Iglesia sobre su pensamiento social. El discernimiento puede hacer que las soluciones concretas al mismo problema de cristianos puedan expresarse en distintas opciones político-partidarias, ¿no? Entonces el respeto por la autonomía de las realidades temporales creo que hace que no es la Iglesia la que tiene que proponer soluciones técnicas. Somos nosotros los fieles laicos los que estamos llamados a construir una sociedad por el Evangelio. Ahora, esta disyuntiva, si hay países que han sido más, que han crecido, digamos, esta lógica de los países cristianos más pobres, los países calvinistas y protestantes más ricos, no lo sé. No lo sé. Ya va a venir, eso está más adelante en el chat. Pero voy con otro. Sí, estoy hablando y veo las preguntas que me hacen, entonces ya te vas adelantando. Bueno, entonces me ayudás porque esta es un poquito larga. Me gusta, pero a la vez me deja la sensación contradictoria. Por un lado, me alivia la mesura de la doctrina social, su ubicación fuera de polos exagerados y su encarnación en el tiempo. Pero por otro lado, cuando veo los proyectos políticos en los que tenemos que optar en nuestra América Latina y en nuestra patria en particular, me amargo un poco, todos. No sé. Es decir, me cuesta pensar que en el populismo, así como en el neoliberalismo, se encuentre una manera de traducir estos principios en acciones concretas desde los gobiernos. Bueno, no es... A ver, el Papa en Fratelli Tutti no es tema de esta charla, pero el Papa en Fratelli Tutti hace una crítica muy fuerte y muy explícita del populismo, ¿no? Lo que sí yo creo que tiene el Papa como criterio, y me parece que hay ahí una línea de orientación, estoy pensando en los cuatro puntos que el Evangelii Gaudium marca, ¿no? Como los principios constructores del bien común, y en este foco tan fuerte en lo real, ¿no? O sea, la buena política va a salir de la política que está, no de una política inventada que vamos a trasplantar desde un lugar éticamente puro. Yo creo que en eso el Papa nos llama a mirar la realidad como un lugar de misión para transformar, pero desde la propia realidad, ¿verdad? Nada, eso, me parece que la crítica del Papa al populismo en esta encíclica es explícita. Ahora, después uno tiene que elegir entre lo que hay. Y ahí viene el discernimiento, ¿no? Ahí viene el discernimiento, porque, bueno, hoy vos vas a tener acá, la grieta divide todo en dos caminos. Bueno, habrá cristianos que en conciencia pensarán que un camino es el que responde al pensamiento social de la Iglesia y otros que lo verán de otra manera, pero sabiendo que ninguno de los dos es químicamente puro. Porque, qué sé yo, digo, creo que el debate de la ley del aborto nos dejó bien claro que no hay nadie químicamente puro. Ahora, al final vos tenés que elegir.
Si no te vas a un pensamiento disruptivo, bueno, voto en blanco, rompo todo, que se vayan todos. No es la lógica. Creo que el tema está abordado en el capítulo 6 de la mejor política, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, otro comentario, muchas gracias por la sumamente realista. Somos menos administradores de todo lo que nos da Dios. Tenemos que saber gestionar lo que nos dio en pos del bien común. Lo que le falta a uno, le sobra a otro, me parece que eso contiene la corrupción. ¿Cuál es el llamado de Francisco respecto de la corrupción? Ahí me pierdo. Bueno, nada, no me siento ahí como para poder aportar nada particular. Recuerdo, me viene a la mente aquella definición del Papa cuando decía, pecadores somos todos, pecadores sí, corruptos no. Me acuerdo aquella definición del Papa, ¿no? Como la corrupción como un anquilosamiento en el mal, ¿no? como un establecerse en el mal y en las opciones por el mal. Me parece que es clara la posición del Papa en los temas en su mirada sobre la corrupción. Creo que el primer desafío que tenía era ordenar propiamente las finanzas del Vaticano, y no asociándolas a corrupción, pero... Ahora, tampoco, digo, miren, en el 2017 hubo un encuentro del Papa con la Acción Católica, ¿no? Y él les dijo, no sean, una frase que también me quedó, les dijo, no sean más papistas que el Papa, ¿no? O sea, la verdad que yo creo que el Papa tiene una suficiente estatura como para defenderse solo, ¿no? A mí me parece que lo que sí es claro, y me parece que en esto sí podemos profundizar, es que hay una propuesta en el cuerpo de doctrina de la Iglesia, ¿no? Como decía Juan XXIII, Mater et Magistra, en la Iglesia como madre y como maestra, hay una propuesta para una sociedad distinta. En este tiempo histórico, el Papa dice tierra, techo y trabajo, es cierto, hay más tech, algunos meten la cuarta T de la tecnología, pero como una consigna para esta época histórica, ¿no? Pero hay una mirada sobre la sociedad. Hay un llamado esperanzador a construir una sociedad que sea distinta, pero tenés que construir con los materiales que hay. Me parece que, y ahora cierro el paréntesis, y esto es ni el director del DEPLAY ni el estudiante de la especialización de la Facultad de Teología. Creo que el problema que tenemos cuando nosotros miramos al Papa es que no percibimos que su criterio básico es que lo que se construye con los materiales que hay. Vos no podés inventar una realidad que no existe. Si alguno me ayuda, no me estoy acordando cómo es el punto del Evangelii Gaudium donde habla de la realidad, ¿no? Me acuerdo se me fue pero hay uno donde él hace foco en el tema de la realidad, ¿no? En los 4 puntos para el bien común. El Papa construye con lo que hay, ¿no? Entonces, eso, y en la mirada tan local que tenemos, y nos complica, ¿no? Nos complica, nosotros nos sentimos complicados por la realidad que tenemos, pero bueno, esta es una opinión personal. Bueno, la que sigue es la que te habías adelantado, ¿no? Los países escandinavos. Bueno, esta pregunta abierta, donde ¿por qué son más igualitarios que en Latinoamérica? No lo sé. No, es un punto sobre el cual no lo sé, ni lo he profundizado. Lo único que me sale decir es el desarrollo en la mirada desde Pablo VI para acá. Todos los papas siempre han marcado el desarrollo tiene que ser de todo el hombre y de todos los hombres. A mí me ha gustado, me apasioné con las series de Netflix sobre los países escandinavos.
me volví loco con las series de Dinamarca, de Finlandia, ¿no? No sé si alguno la habrá visto, pero digo, no sé si económicamente es una sociedad más igualitaria, pero la verdad, digo, me quedo para pensar si es una sociedad donde gustaría que crecieran los hijos, ¿no? Y daría para pensar si el desarrollo realmente es de todo el hombre y para todos los hombres. No lo sé, no quiero opinar sobre eso, pero no creo que haya paraísos terrenales y que haya lugares que sean naturalmente espacios de desarrollo del mal. No me parece. Bueno, algunos se lamentan que se tuvieron que ir y dejan el agradecimiento y los saludos. Muy clarificador tu aporte del concepto del discernimiento y la rendición de cuenta final. ¿Qué otra cosa puede hacer? ¿Qué otra cosa pude hacer? Ah, por el prójimo. Bueno, claro, es lo de la película, ¿no? Yo me había anotado acá, y no quiero que se me pase, cuando dijiste León 3, León 13. Sí, lo que necesito y el resto lo dono, y María y la Madre Teresa dice donar hasta que te duela. No, dar hasta que te duela, dar hasta que te duela. Me gustó mucho el abordaje de un tema que siempre complica nuestra vida de fe. Gracias. Bueno, a ver, Enrique Yo, frente a Rigoló, es un testimonio de cómo gerenciar acorde a la doctrina social de la Iglesia, promovía al trabajador, lo defendía en tiempos de depresión del mercado, no competía de manera feroz, argumentando que la empresa ajena también proveía a trabajadores y sus familias. Solo una opinión, gracias Daniel, muy interesante. ¿Dónde va a estar grabado? Bueno, esto después se sube a la página, a la cuenta de YouTube de ACDE, para los que se tuvieron que ir antes y para los que no pudieron ver. Sí, ya lo puso Cata, acabo de leerlo. También me quedo con otra de tus frases, lo dijiste en varias oportunidades y como lo planteaste al inicio, creo que queda demostrado que no hay fisuras. No tengo presente el nombre de un libro que leí en las vacaciones. ¿A quién leía Francisco? ¿Con quién se formó Francisco? Tal vez si alguien lo sepa y lo haya leído, hace a esto que vos decías, ¿no? ¿A quién leía Enrique Yo? ¿A quién leía Francisco? Y ahí tampoco hay fisuras. Digamos, todo el pensamiento que hoy Francisco nos expresa y en este tiempo histórico tiene una coherencia. A ver. Bueno, me dicen que tenemos a Monseñor. A ver si quiere, no lo veo. Anita me hace de cucaracha, yo no lo veo. Entonces, Monseñor Gustavo Carrara, ¿alguna reflexión? Estamos cerrando el ciclo. No, simplemente me sumé como oyente, nomás en la parte final porque tenía una misa, que así, simplemente como oyente. Bueno, muchas gracias, un gusto verte. Bien. Por ahí digo, Gustavo podría haber perfectamente dicho, pero me googleé los 4 principios, ¿no? Y el que no me acordaba, la realidad es más importante que la idea. Esto me parece que es muy ordenador. El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, el todo es superior a la parte, y la realidad es más importante que la idea. Yo creo que esto es de una enorme sabiduría para la vida y también para la construcción de una sociedad más cristiana. Anita, si te parece, vamos cerrando. Yo cierro con esto que también tomé nota, ¿no? La doctrina social, el bien común, destino universal de los bienes. El tercer elemento pilar, la subsidiariedad, participación. Y la quinta, solidaridad. Sin solidaridad difícilmente seamos mejores. Por mi parte, Daniel, gracias. Excelente tu presentación. Ana, te dejo el cierre. Gracias, Alfredo. Quiero agradecerles a vos,
especialmente por habernos acompañado en este camino. Ya sabemos que estamos vislumbrando lo que vamos a transitar en el próximo semestre, así que esto ya es un anuncio de que siempre estamos pensando en nuevos temas para abordar. Recién me chateaba alguien que, Dani, tu presentación fue no solamente clarísima y brillante, sino valiente, porque es un tema, y lo sabemos todos, que a los empresarios les cuesta abordar cuál es el límite, la propiedad privada, la empresa, la comunión, la comunidad, etcétera, etcétera. Lo puso alguien en el chat, nos invitas a discernir con lo que nos decís, nos invitas a recorrer el camino de la iglesia, de nuestra iglesia, y es nuestro camino también, así que gracias, Dani, por eso. A los que no son socios de ACDE los invito a conocernos, a mirar nuestra página, a sumarse a las actividades. En general son como estas, son socios comprometidos, son cristianos valientes que nos ayudan a compartir con otros que quieran escuchar nuestros discernimientos y nuestro caminar en el mundo empresarial.